negro? La de que Uruguay entraba en guerra. Ah, ¿Y quién era llamado? Miguel. Miguel. Ajá. Pero el hermano Carlos Gómez, que tiene una playa aquí cerca Tomó tu lugar. de la Rambla, no sé si ya saben, hoy anduvieron los hermanos por allá, se llama Playa de Oreja del Negro. Yo no sé cuándo. Bueno, dijimos que al enterarse él que Miguel era llamado a la guerra, viene y le dice, mira, yo te quiero tanto y no quiero que te vayas porque, en fin, eres tu familia, en fin. ¿Y por qué no me das esa carta donde el ejército te llama, tu documento, todo? Y yo voy a preguntar en el ejército a ver si puedo ir en lugar tuyo. ¿Y por qué lo estoy repitiendo? ¿Por qué estoy repitiendo la historia? Porque me faltó algo ayer. Y es lo siguiente, que en ese momento crucial de la vida de Miguel, él tenía que decidir si le daba la carta y su documento voluntariamente a negro, ¿sí? Porque si él no se lo daba, nadie podría obligarlo. ¿Entendés? ¿Se entiende? Así se encuentra la persona que le dice no a Cristo cuando viene a ofrecerle la salvación. Pero en fin, él aceptó, fue el voluntario, anotaron el número de documento de Miguel y fue el voluntario a la guerra, sufrió mucho y murió en la guerra. Dijimos ayer que para las leyes, para el gobierno, para los registros, ¿quién es el que murió? Miguel. El que murió es Carlos. Pero el nombre de quién estaba anotado. Miguel. Entonces para las leyes, para el ejército, para la patria, ¿quién murió? Miguel. Miguel. Nunca más, jamás le iban a llamar para nada. Porque cada vez que se fijaban en los registros, ¿qué encontraban? Estaba muerto. Estaba muerto. Resulta claro, ¿no? Pero entonces, él estaba bien vivo, tranquilo, feliz. ¿Por qué? Porque alguien que le quería mucho murió en su lugar. Eso es lo que hizo Cristo a mi favor y a favor de cada uno que quiere aceptarlo. Como dije, me faltó ese aspecto de enfatizar ayer, que si Miguel decía, no, yo no le doy mi documento a nadie, no le doy la carta. Eso no. Y bueno, si él decía eso, está bien. ¿Quién le iba a obligar? Y aquí vamos a leer un versículo antes de continuar, porque ya se acuerdan seguramente el tema que vamos a tratar hoy. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3. San Juan, el capítulo 3 y el verso 36. San Juan, capítulo 3 y el verso 36. Dice así la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es bastante categórico. No da muchas vueltas la Biblia, ¿no? Es bien clara y sencilla. A tal punto que cualquier niño puede entender. El Evangelio es tan sencillo, es tan lindo por eso, porque no hace falta ni tener estudios, ni nada, simplemente creer. Y el creer está al alcance de cualquier persona. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, por eso decía, si Miguel rehusaba y decía que no le doy mi documento, no quiero que nadie vaya por mí a la guerra. Entonces, ¿quién tenía que ir a la guerra? Miguel. ¿Quién es el que fue llamado? Miguel. Bueno, y así se encontrará un día
la persona que hoy rechaza a Cristo. Tendrá que ir él ante Dios en el gran trono blanco, de pie ante Dios. Y en ese momento se dice, se cree, ¿no? Eso no está en la Biblia, pero dice que fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí se va a buscar su nombre. Si no está su nombre en ese libro, no va a entrar en el reino de Dios. Y según entendí, leí una vez que según algunos experimentos médicos que hicieron los científicos, se puede activar la parte del cerebro que tiene que ver con la memoria. Y la persona recuerda cosas. Y para Dios no sería nada difícil ni imposible hacerle recordar este momento. ¿Te acordás? Cuando estuviste allá en el salón de reuniones, en Colonia, el día jueves, tanto de febrero, a tal hora, 19 de febrero, y se te presentó el Evangelio clarito, sencillo, se te puso en las manos así, para que recibas la vida eterna. ¿Y qué hiciste? Rehusaste. ¿Por qué lo rehusaste? Entonces, no hace falta que nadie lo incrimine. La propia persona se autoincrimina. O sea, ¿se da cuenta? ¿Sí? Estuve ahí, lo escuché, estuvo a mi alcance, lo perdí, lo dejé pasar. ¿Por qué? Porque no creí. No creí. No quise creer. Muchas personas gritaban al Señor Jesucristo y clamaban: ten misericordia de mí. Ese es el clamor que Dios escucha. Porque la persona tal vez no tiene fe. Porque dice que la fe es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero ese clamor del alma de querer salvarse, de querer ser un hijo de Dios, de querer ser parte del reino de Dios, de ser librado de esta maldad, como dice acá, de la ira de Dios que está sobre él. Entonces ese clamor del alma, ¿sabe quién habló más que nadie en la Biblia sobre el infierno? ¿Quién fue? Justamente nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y Él repitió muchas veces. Por ejemplo, dijo: no le tengan miedo a las personas que matan el cuerpo, porque con el alma no pueden hacer nada. Pero yo les voy a enseñar de quién tiene que tener miedo. Del que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. ¿Y qué aprovechará al hombre? Lo leímos ayer, ¿no es cierto? ¿Qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y después pierde su alma? Como aquel filósofo que sabía de todo, pero no sabía nadar, que era lo único que le podía salvar en ese momento. Entonces, Dios en su misericordia sigue extendiendo su mano de salvación. Ahora, dicho esto, que quería aclarar porque completa, digamos, ese relato, esa ilustración. Dijimos ayer que hoy íbamos a estudiar algo. ¿Qué era? Porque hicimos una cuenta matemática, ¿se acuerda? Una suma, una resta, algo de aritmética hablamos ayer, ¿no es cierto? ¿Cómo era eso? Hablamos de... Hablamos de un hombre, ¿cómo era que se llamaba? Pedro, sí. Dijimos que Pedro nació en 1930, o sea que a los 20 años de edad, en 1950, aceptó al Señor, se arrepintió de sus pecados, aceptó a Cristo como Salvador y murió a los 70 años, en el año 2000. Que en paz descanse. Bueno, y entonces dijimos que a los 20 años, cuando él se convirtió, ya había cometido 2000 pecados. ¿Se acuerdan?
y que después de convertirse, desde 1950 hasta el 2000, por su descuido, por no velar y orar y demás cosas, cometió de nuevo 500 pecados más. Entonces preguntamos ayer, ¿cuántos pecados cometió Pedro en su vida? 2500. 2500. ¿Estamos bien hasta ahí? Operación básica de matemática, ¿no? Suma. 2000 más 2500. Bien. Y la pregunta fue, cuando Pedro aceptó al Señor en 1950, ¿cuántos pecados Dios me perdonó? 2500. 2500. O sea, todos los pecados. ¿Y por qué dijimos? ¿Cuál era el fundamento bíblico en el cual nos basamos para decir eso? ¿Qué era? Que Dios perdona todos los pecados. Que Dios perdona todos los pecados, eso leímos en Colosenses. Pero ¿y por qué más? Porque él aceptó al Señor. Aceptó al Señor. ¿Y por qué más? Porque nosotros fuimos muertos por Porque está Cristo. muerto. Esa es la explicación. Para Dios, esa muerte del año 2000 ocurrió ¿cuándo? En el 50. Cuando tenía todo el Señor En 1950. ¿Dice eso la Biblia o no? Porque se dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo. Tal es así que dijimos también en la ilustración esa de la guerra, que desde el momento en que el voluntario moría en la guerra, el que quedó libre, se salvó, o sea, Miguel, podría tranquilamente adoptar el nombre del que murió y a partir de ahí llamarse Carlos. Por eso los creyentes se llaman cristianos. De ahí viene el nombre. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que murió. Hay muchos grupos religiosos en este mundo, de distintas clases, buen surtido. Pero solamente Cristo murió en la cruz y resucitó. Nadie más. Nadie más. Solo Cristo. Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es? Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Es claro, ¿no? Es sencillo. No es complicado el Evangelio. Es solamente quererlo. Cualquier persona, cualquier chico, cualquier niño. Hay testimonios de personas que se convirtieron a los 5 años de edad y permanecieron fieles toda la vida. Otro a los 8 años, otro a los 10. En el caso mío, a los 15. Y después o sea que tuve que también tomar mi decisión. Yo soy hijo y nieto de creyentes. Mis padres y mis abuelos fueron creyentes. Pero cuando llegó la oportunidad de la vida en medio de la adolescencia, por ahí ya se levantó la rebeldía en mí también, lógicamente. Y una vez, mi madre, que ya está con el Señor, siempre le decía a los misioneros que me hablaran a mí. Somos 6 hermanos y no sé por qué ella quería que me hablara a mí. Siempre le pedía a los misioneros que me hablaran a mí. Y una vez visitaron nuestro pueblito, que nos figuran los mapas, así que 2 misioneros que ya están con el Señor, Esteban Antonio y Marcos Sandino, que mostraron unas vistas de la vida, pasión y muerte de Cristo. Y cuando finalizó, yo he visto que mi mamá se acercó a Esteban Antonio y le señaló así. Ya está. Entonces, ¿qué dice? Me escabullí hacia atrás de la casa en la oscuridad para que pase. Y estuve por ahí un rato y después asomé el hocico para ver qué pasaba. Y me encontré frente a frente con el misionero ahí mismo. No tuve escape. Y entonces nos pusieron 2 silletas frente a frente y yo sabía todo, porque yo me crié en la escuela dominical, escuchando todo, sabía todo acá, solo que no llegaba acá.
Hay una distancia grande de acá a acá. ¿Sabe cuál es la distancia entre tú y Dios? Mide tu rodilla, de tu rodilla al suelo. Esa es la distancia. Cuando puedes ponerte de rodilla delante de Dios, te acercas. Pero esta distancia del cerebro al corazón es larga, es tremenda y lleno de obstáculos, lleno de problemas. Porque dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo se le dice otro nombre de Satanás, el diablo, el oponente, el adversario de Dios. Y él está muy activo. Entonces, como yo sabía todo lo que me decía el misionero, yo ya lo sabía y sabía cómo responderlo. Era fácil, como rendir alguna cosa que ya estudiaste de base, y entonces el examen no. Y cuando me dice, ¿quería aceptar a Cristo? Claro que sí. Y entonces yo quería salir rápido de eso. Y vamos a orar, pero es mejor que él. Y yo sabía todo eso. Qué feliz se puso el pobre misionero. Pero nada que ver. Totalmente hipócrita. ¿Cómo aprende uno la hipocresía rápido en la vida? Solo lo que dicen la verdad dicen que son los niños y los borrachos. Bueno, entonces, pasado un año y pico, ¿sí? Totalmente seguí mi vida y la Biblia dice, el que cree en Cristo, el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Así que cuando alguien continúa una vida de pecado, es muy dudoso que sea convertido. Si bien solo Dios conoce los corazones, pero por los frutos se los puede ir identificando. Eso me pasó a mí. Por eso yo tengo una preocupación por hijos y nietos y familia de creyentes, porque se crían en la escuela dominical, lo saben todo, saben responder todo, son capaces hasta de predicar el evangelio y de defender y pelear con alguien por el evangelio. Solo que no es algo que nunca Cristo cambió su vida, nunca lo conoció, nunca lo aceptó. Miren lo que me pasó a mí. Pasado un tiempo, un año y pico, fui en las vacaciones escolares a visitar a un tío que era creyente, Columbo Caniza, que ya está con el Señor. Todo lo que estoy mencionando ya está con el Señor, imagínense los años que pasaron. Entonces, de pronto un domingo de noche, de sopetón así, a quemarropa, me pregunta, a ver, ¿vos sos creyente? ¿Y cómo decirle que no? Si yo soy hijo y nieto de creyente y había hecho aquella profesión. Y sí, le dije medio... ¿Ves? Cuando hay muchas clases de sí, ¿no es cierto? Sí. Y hay muchas clases de no. Ni. Y no. Pero hay un sí. Enfático. Pero yo no tenía ese enfático. Tenía sí. Y él agrega, lo que yo no quería jamás que me dijera. ¿Y no querés bautizarte? No. ¿Por qué me preguntó eso? Porque era evidente entonces que él no me iba a dejar en paz, que me iba a continuar hablando. ¿De qué diciéndole que era creyente? Ya estaba. Y él dice, porque el próximo sábado va a haber un bautismo. Y si querés yo le aviso al pastor y te bautizás. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, avísame, le dije, me dice, porque tengo que avisarle al pastor. Así carga un poco más de agua. Y entonces, todas esas cosas, ¿no? Desde ese momento de esa conversación se desencadenó dentro mío un conflicto tan grande que yo no podía dormir. Y eso que soy muy bueno para dormir. Hasta en cualquier piso sin almohada, sin nada, pero no podía dormir. ¿Qué es lo que me quitó el sueño?
Yo creo que fue el Señor en su misericordia, para empezar. Pero yo quería recordar qué fue lo que le dije a aquel misionero aquella vez, cómo fue nuestra conversación. Porque yo había perdido totalmente la seguridad de mis hermanos, no tenía nada, estaba con las manos vacías, totalmente confundido. Y ahora mi tío quería que me bautice, y yo no quería bautizarme así. Por lo menos eso. Ya basta con lo que había hecho. Y entonces pensaba, y cuanto más pensaba y trataba de recordar, más me confundía. Y cada día mi tío me pregunta, ¿te bautizaron? Pará. Y entonces me acuerdo muy bien, hoy es jueves, ¿no? El domingo a la noche, le dije que él me había hablado para el jueves a la noche, para esta noche. Él me había dado un cuartito para dormir, así como estamos haciendo con los hermanos de Montevideo, con un colchón tirado en el suelo, ¿sí? En el taller de sastrería. Él era sastre, hacía ropa de hombre. Entonces yo dormía solito. Y como a la medianoche no podía dormir, pensando, porque mañana ya va a ser viernes y el sábado es el bautismo y mi tío está detrás mío. ¿Qué hago? Y por ahí, yo no digo que escuché una voz, pero fue clarísimo que una voz me llamó por mi nombre. A ver, en plena oscuridad. ¿Sí? ¿Qué te parece? Es una pregunta. Si el peor criminal, el peor pecador que existe hoy en este mundo, que está en el medio de la casa, de mayor seguridad, de máxima seguridad, aquel pecador, si hoy se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Salvador, ¿sería salvo? Sí. ¿Seguro? Esa es la pregunta que me hizo. ¿Cómo Dios utiliza lo que fue sembrado en nuestros corazones? No es que me estaba predicando a mí, solo me preguntaba. Y yo pregunté, ¿cómo? ¿Qué me dijiste? Algo así, como un diálogo. Y me repitió. Si el peor pecador, aquel que mató, asesinó, está condenado a muerte, el peor, hoy se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Salvador, ¿sería salvo? Esa era la pregunta. Y yo respondí, claro que sería salvo, porque yo me crié en la escuela dominical escuchando eso todo el tiempo, que no había pecado que la sangre de Cristo no puede lavar. Todos los pecados Él puede limpiar. No hay pecado tan grande que Cristo no pueda limpiar. Entonces respondí que sí. Claro que sería salvo. Bueno, tranquilamente la voz continuó. ¿Y entonces qué problema te haces vos? Si me estás diciendo que el peor pecador puede ser salvo hoy, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando a Cristo, quiere decir que vos también. ¿Por qué te rompes la cabeza y estás perdiendo el sueño para recordar la conversación aquella? Tan hipócrita que hiciste. Y tan enredado estaba todo. ¿Qué problema te haces? ¿Por qué no aceptás a Cristo como Salvador ahora mismo? ¿Por qué no te arrepentís de tus pecados si vos le estás diciendo? Fíjese que Él no me está imponiendo nada. Simplemente me está interrogando y argumentando con aquello que yo mismo sabía y que Dios en su misericordia usó. Dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y ni aun cuando fuere viejo se apartará. Esa semillita sembrada en los corazones de los niños un día va a germinar. Y esa persona tendrá otra vez la oportunidad, aunque se encuentre sola, en un calabozo, por ejemplo. Y utilizar. Porque uno es rebelde, ¿para qué vamos a engañar? ¿No? Yo, para empezar, el primero. Entonces, yo dije, ¿pero será que era tan fácil? Y yo rompiéndome la cabeza cuántos días sin dormir y nada. Pero y claro, me está diciendo, si no estás diciendo vos mismo
que si cualquier persona, por pecadora que sea, hoy se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Salvador, ¿podría ser salvo o no? Entonces está todo al alcance de tu mano. ¿Qué te falta? ¿Qué? Dime, ¿qué? ¿Qué te falta? No será posible, era tan fácil así, yo no lo veía. Es que existe eso, ¿no? Que el Dios de este siglo, ¿qué hace? Como el gallito ciego, ¿no? Que uno juega. Y uno manotea así, porque tan sencillo es. Y yo no lo entendía. O sea, no podía aplicarlo a mi caso. No me salía, no lo entendía. Y para ayudarme a decidir, ¿sabe qué agregó? Y te voy a decir una cosa, que si dejas pasar esta oportunidad que tenés hoy, tal vez vas a ir al infierno eternamente. Porque vos no sabes si vas a amanecer con vida. ¿Será posible? Ahora yo pregunto esta noche acá, ¿quién de los presentes sabe que mañana va a amanecer con vida? Levante la mano, el que sabe. ¿Va a amanecer con vida mañana? Yo no lo sé. ¿Quién te asegura? ¿Quién puede tener esa certeza? Yo no la tenía, ni la tengo hoy. Eso fue como un ajuste de tuerca, ¿no? Como uno que rápido me hizo decidir. Y allí mismo me puse de rodillas y hice la decisión. Le dije, Señor, tal cual, así como lo había aprendido siempre, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis pecados y acepto a Cristo como mi Salvador. Y estaba de rodillas y me acosté despacito, así como para que no se rompa el hechizo. Y no sabía qué iba a pasar a él, o sea que para mí fue una experiencia muy fuerte. Tal vez contándolo así no se percibe, no sé lo que pasa. Para mí, a medianoche, solito. ¿Cómo Dios tiene misericordia? Y se ve que me quedé profundamente dormido. Porque cuando me desperté ya había amanecido. Entonces yo pensé, ¿será que soñé? ¿Qué fue lo que pasó? Y examiné todo y no, era una realidad verdadera. Allí sí tenía, ayer surgió esa pregunta, ¿cómo podemos saber que somos algo o no? ¿Se acuerdan? Yo lo sabía. Estaba cierto, seguro. Por primera vez. Un gozo y una alegría me inundó. Una paz. Recuperé el sueño. Y ahí fui yo el que le busqué a mi tío y le dije, sí, me voy a bautizar. Y efectivamente así fue, el sábado. Eso estaba ocurriendo a mediados del mes de enero de 1963. A mediados de enero del año 1963. ¿Cuántos años ya hace? 52. 63. ¿Al 2003? ¿Qué año? 51. 1963. 52. Al 2003, 40 años, ¿cierto? Poquito. ¿Al 2013? 50. ¿Y al 2014? ¿Con 15 ya está? Bueno, enero. 15. De ahí pueden deducir cuántos años tengo ahora, porque yo dije que tenía 15. Si son buenos en matemáticas. En abril recién cumplía 16. Eso agradezco a Dios, porque nunca más desde allí perdí la seguridad en la fe. Pero ahí entramos justamente en el tema de los 500 pecados que dijimos ayer, que ocurren después de la conversión de Pedro. ¿Recuerdan que ese era nuestro tema? Sí. Porque no crea que ahí terminó todo y que de ahí yo ya tengo una aureola y que siempre hablo bajito,
bonito y suave, nada que ver, ¿no es cierto? O sea que uno tiene la vieja naturaleza siempre ahí adentro, morando y dispuesta a pelear con todo el mundo, ¿no? Eso está ahí. ¿Quién de ustedes nunca ofende a nadie? ¿Nadie me va a ayudar? ¿Solo ofende a nadie? Por eso quiero saber, a ver si hay alguno acá que me haga competencia. Ponga la mano. ¿Quién de ustedes nunca ofendió? Dice que una vez un hermano estaba en una reunión importante, estaba de saco y corbata, una pinta tenía, y la esposa sentada al lado, y por ahí él se para y dice: quiero decir a los hermanos que agradezco a Dios que hace 5 años que no peco. Estaba pecando ahí. La esposa le agarra el saco y le hace sentar: cállate que ya estás pecando, que estás mintiendo. Vamos a leer algunos versículos en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Abran la Biblia en el medio, ahí están los salmos, después viene el proverbio, después viene Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 7. 20, 21 y 22. Eclesiastés 7. ¿Cuál? Versículos 20, 21 y 22. ¿Qué capítulo? 7. Eclesiastés, capítulo 7, versículos 20, 21 y 22. ¿Quién va a leer? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Cuántas veces? Allí dice que no hay hombre en la tierra que no peque. ¿Y mujeres? Estamos libres. Porque No hacemos discriminación de género. también se pueden agarrar de ahí, no es cierto, los hombres, está hablando de hombres, ¿no? Las mujeres con Cuando duerme. santas, beatas. Entonces, no hay ser humano. Ciertamente no hay ser humano que no peque, que haga bien todo el tiempo y nunca peque. Y luego hebreo, por eso no apliques mucho tu corazón en escuchar lo que dice la gente, para que no escuches a quién. A tu propio siervo, a lo mejor al que está al lado tuyo, el que hable mal de ti. ¿Por qué? Porque tu corazón sabe. ¿Qué es lo que sabe? ¿El 22? ¿Quién quiere leer de vuelta? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Claro que sí. Yo no. Y cuanto antes lo reconozcamos, mejor. Entonces, hay un problema aquí. Y hablamos de los 500. A lo mejor es poco 500, no sé. Tenía que ser un poco más. Los 50 años. Al menos yo ya había esperado eso. Otro versículo. Santiago. La carta de Santiago. El Nuevo Testamento. El capítulo 3 y el verso 2. Santiago, el capítulo 3 y el verso 2. Santiago, el capítulo 3 y el verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Interesante, ¿no? Se ve que la Biblia en varias partes dice que por testimonio de 2 testigos ya se sostendrá una acusación. Acá ya tenemos 2. Leímos en Eclesiastés, leímos acá, y casi las mismas palabras. Porque todos ofendemos Muchas veces. Por eso seguramente el Señor Jesucristo dijo, cuando Pedro le preguntó cuántas veces perdonaré a mi hermano, hasta 7. Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7,
sino hasta 70 veces 7. 490 veces por día. Era más o menos, ahí hay un pulmón, ¿cierto? Donde uno puede moverse. O sea que, en otras palabras, no hay límite. Y si tu hermano 7 veces pecare contra ti en el día y te dice, perdona, perdona. ¿Por qué eso? Porque seguimos siendo seres humanos y estamos en este mundo. Un día, ya no ocurrirá por la gracia de Dios, cuando estemos en la presencia del Señor. Porque allí no va a entrar cosa sucia, ni que haga abominación ni mentira. No va a entrar ni nada. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Allí sí, no va a haber polvareda, no va a haber contaminación ambiental, agua turbia, no hace falta poner filtros, nada, está todo bien. La electricidad tampoco va a tener problema porque dice que no va a hacer falta luz del sol ni de la luna porque Dios mismo será la lumbrera de esa ciudad. Todo bien. Ya está. Allí sí, pero mientras estamos acá en la tierra. Es eso que leímos recién. No hay hombre que no peque. Que haga siempre el bien y nunca peque. No hay justo ni a uno. No hay justo ni a uno. Y eso que estamos leyendo está escrito a creyentes, Santiago está escrito. Incluso le dice en el versículo anterior, uno dice, no se hagan maestros, muchos de ustedes, porque van a tener mayor condenación. ¿Cierto? Porque eso quiere decir algo importante. ¿Quieren leer el verso 1, por favor, de Santiago 3, 1? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ese es un resguardo también, porque dice la Biblia que si alguno adulterare, torciere, cambiare algo de la Biblia y así enseña a los hombres, grande será su castigo. Es una responsabilidad tremenda. Así que, dice, no os hagáis maestros. Hacerse el maestro no es lo mismo que ser maestro. Porque está en la Biblia el don de enseñar. Dan los maestros. Pero ahí dice, no os hagáis. No te hagas el maestro si es que no lo sos. Porque estás cargando una responsabilidad grande. Mayor condenación. Entonces, cuando el creyente ya es salvo, dijimos que está asegurada su salvación eterna. Por eso se llama vida eterna. Sin fin. Por la obra de Cristo, cuando entendemos el alcance de la obra de Cristo en la cruz y que nosotros estamos incluidos allí, ya estamos. Podemos descansar tranquilos. Pero la vida continúa y todos los días tenemos que arreglar algo. Y ahora vamos a San Juan, el capítulo 13. San Juan, el capítulo 13, y con la ayuda de ustedes vamos a leer del versículo 1 al 10. San Juan, el capítulo 13, versículos 1 al 10. Si quieren leer, vamos a versículo cada uno, o alguien que lea en voz alta, los 10 versículos, como quieran. San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículos 1 al 10. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refería a Judas, que después le iba a entregar. Este pasaje es fundamental para entender el tema que estamos tratando. Porque allí el Señor Jesucristo, movido por su amor, dice que los amó hasta el fin. Verso 1, ¿cierto? No es como el amor nuestro que dura a veces un poco de tiempo y después decimos, no te quiero más. Con Cristo no existe ese no te quiero más. No desaparece su amor. Es el amor ágape, eterno, incondicional. Incondicional quiere decir que no pone condiciones. Ama porque Él es amor. Bien, dice el verso 1, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y sabiendo que ya estaba próximo la cruz, Él se iba a ir, hizo algo bien importante. Se ciñó con una toalla, puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Una cosa podríamos decir, un acto de humildad también, que no sé si todos estaríamos dispuestos a hacerlo, porque hay cada pie, no sé. Y entonces uno no sabe con qué se va a encontrar. Y Cristo lo hizo. Y para lavar los pies, ¿en qué posición hay que ponerse? A nosotros nos gusta lavar la cabeza, darle un buen lavado de cabeza a alguien, pero no lavar los pies. Es humillante. Eso en forma adicional. Cuando llegó a Pedro, gracias a Dios que Pedro fue como fue, porque él siempre cuestionaba. A mí no me vas a lavar los pies, jamás. Y mire la forma de hablar, era audaz, ¿no es cierto? ¿Cómo le decía así al Señor? Y más adelante ya sabemos que él también le dijo, Señor, no. Y todo eso hacía Pedro. Le cortó la oreja al siervo sumo sacerdote, seguro que le iba a partir la cabeza y el otro se sacó. Todo eso era Pedro. Y aquí aparece otra vez Pedro en escena. Y gracias a Dios que está ese incidente, ¿no es cierto? Ese diálogo. Y el Señor le dice, mira, esto que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Sabes cuándo vas a entender igual que nosotros? Cuando estés en problemas. Cuando caíste en pecado. Cuando tu conciencia te acusa. Y cuando estás mal y no puedes dormir porque ofendiste a alguien. O el otro te está persiguiendo para darte tu merecido. Ahí lo vas a entender. Cuán necesario es esto que yo estoy haciendo. Ahora no lo entiendo. Muchos de nosotros no entendemos esto, pero lo entenderás después. Cuando continúa tu vida cristiana en este caminar con Dios, vas a entender qué importante es este pasaje. No me lavarás los pies jamás, dice Pedro. Bueno, si yo no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa eso? No le habló de la salvación. No le dijo, te vas a perder en el infierno o algo así. Porque después, por el contexto, entendemos que no se refería a nada. Tener parte. Una cosa se refiere a la comunión. A esa comunión, esa amistad. Ve que cuando uno pierde la comunión, ahí la base de esa palabra es comunicación, ¿no es cierto? Y uno ya no se comunica, ya queda y baja la nariz y se entiende que quedó mula, ¿cierto?
Bueno, entonces ese no tener parte quiere decir no tendrás comunión conmigo. Acá no está en juego ya la salvación del alma, porque el Señor le dijo, los que están limpios no necesitan sino lavarse los pies, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refería a Judas, el contexto lo dice. ¿Por qué los pies? Simbólicamente muy importante, porque los pies son la parte de nuestro cuerpo que están más en contacto con ¿qué? Digamos con el mundo. De nuestro andar. De nuestro andar diario. Cuando salimos a hacer compras, cuando vamos a estudiar, cuando vamos a trabajar, cuando simplemente salimos, hasta con nuestros pensamientos estamos pecando. Y si yo no te lavo eso, tu comunión va a ser afectada. Una vez un compañero mío de estudio, era bien simpático, el Pidio Báez, fue un morocho que tenía un éxito con la mujer y él también andaba detrás. Me dijo, nunca me olvido porque me dijo, ayer fui a confesarme y cuando me di vuelta así ya pequé de nuevo porque le vi a la mujer de Celestino González. ¿Y qué dice la Biblia? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces él era bien simpático. Terminaba de confesarme y me di vuelta así, ya pequé. Y le he visto a la mujer de Celestino González. Y bueno, esa se ve que le atraía mucho y ahí mismo ya... Tuvo que volver al confesionario. Entonces, ahí está el tema. Dios dice que en nuestro contacto con la gente, pero Él dijo algo en su oración sumo sacerdotal. Qué interesante, ¿no? No son del mundo, como yo también no soy del mundo. Yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No se trata de ser un ermitaño y retirarse a las montañas y alejarse especialmente de las mujeres que tantos problemas traen. ¿No es cierto? No se trata de eso, porque dice que un hombre hizo así, tenía tantos problemas, era mujer, le abría la cabeza y encontraba a una mujer. Bueno, y se hizo ermitaño y se fue allá. Y allá solito, lleno de mujeres, todas las mujeres le acompañaron allá. No dice igual, acá tampoco, porque el problema está en el corazón. Por eso dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? Es inevitable que uno mire a la mujer, ¿no es cierto? Para cómo se te ponen enfrente. ¿Y cómo lo vas a mirar? Y uno trata de tapar su ojo, pero también quiere mirarnos. Y entonces, es inevitable eso. Pero una cosa es mirarlas, tal vez hasta admirarlas, pero no codiciar. Ahí ya cambia. Codiciarla quiere decir, ya te voy a agarrar, o voy a hacer lo posible por atraparla. Y prácticamente se le desnuda en la mente la codicia. ¿Entiendes, güey? Es diferente. ¿Cómo uno no va a mirar a las mujeres tan bonitas que son? Y bueno, algunas. Aclaremos. Dice que no hay mujeres feas, solo que algunas son más bonitas. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que esa parte del cuerpo, los pies, tienen que ser lavados. ¿Cómo se lavan? Confesando cada día. Vamos a leer un versículo en 1 Juan, capítulo 1, verso 9. 1 Juan, la primera carta, no San Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1 y el verso 9. ¿Cuál? 1 Juan, capítulo 1, verso 9.
No, no voy a repetir. Capítulo, mira Juan, capítulo 1, verso... ¿Quién quiere leer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se produce una contrición, una confesión y una conversión. Tres palabras que comienzan con la misma letra para recordar. Conversión. ¿Está bien escrito? Contrición, confesión, conversión. Contrición. Si quieren, busquen el himnario, el himno número 82. Ahí el diccionario. A Dios de corazón, con sincera contrición. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está escrito. El número 8. No, debe ser otra cosa. Va a haber dos palabras. Contrición y contracción. No, contracción. Contracción es otra cosa. No, hablemos de contracción. Contracciones. ¿Qué dice? En el himno 82 está esa palabra. En la Biblia también está. En 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. ¿Quién quiere leer? 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Allí explica el proceso que Dios utiliza para redarguirnos, para hablarnos, y dice que Él envía una tristeza. Eso se llama contrición. En el diccionario dice pesar de haber ofendido a Dios. Exacto, contrición. Está bien escrito. ¿Está bien escrito? Bueno. Sí. Poneme la nota que corresponde. 10. Está bien. Bueno, al fin. Saqué un 10. Bueno, entonces la persona se entristece, reconoce. Por eso vuelvo y digo algo acá que ya dije. En ese capítulo de 7, 2 Corintios 7, fíjense que aparece en el 8 y en el 9. Aparece 2 Corintios 7, donde estuvimos recién, que se leyó el verso 10. Ahora el verso 8, ¿qué dice? Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, De nuevo. ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Este es un proceso fundamental en el tema que estamos hablando. Y siempre se dan las tres cosas. El verdadero arrepentimiento incluye estas tres cosas. La contrición, la confesión y la conversión. Y le doy una orejita. Por ejemplo, Judas se contristó y confesó: he pecado entregando sangre inocente, pero no se convirtió. Dejó incompleto, le faltó este paso. El hijo pródigo hizo ese acto de contrición, lo confesó y se convirtió, o sea, regresó. Convertir quiere decir, viste que en el ejército te dice conversión, y ya, ¿verdad? Ninguno puede hacer el servicio militar. Bueno, entonces eso significa dejar, abandonar y no confiar en la mera confesión, como aquel que dice que fue a confesarse y el sacerdote le preguntó: ¿qué hiciste? Robé. ¿Y qué robaste?
sandías. ¿Y cuántas? Y póngale 50 más o menos. ¿Cómo póngale 50? Usted habrá sabido, ¿sabe cuántas robó? Claro, si yo robé 25, pero esta noche voy a robar otros 25. Y entonces meto todo de una vez. No. Eso es lo que pasa. Hay sí una confesión. Y parece una confesión fingida, pero no una conversión. Dios espera de nosotros eso. Mañana, si Dios quiere, no falten y traigan a más personas, porque vamos a desarrollar estos pasos bien desmenuzados, porque yo creo que por ahí a veces está nuestro problema como cristianos, y van quedando cosas que no se solucionan y se transforman a veces en otras cosas, en raíz de amargura y cosas así. Porque hay grados, ¿no es cierto? Primero uno no le pasa a alguien, después le tiene bronca, después le tiene odio, y después un odio negro. Hay odio de distintos colores. Vamos a orar. ¿Les gustaría ponerse de pie? Por favor. Vamos a guardar silencio, llenar la cabeza con reverencia, cerrar los ojos para no distraernos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu grande amor. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, porque un día ella brilló en nuestros corazones y nos trajiste esa luz para conocerte, para entenderte y descansar en ti. Y ahora queremos continuar conociéndote mejor y agradeciéndote por ese amor incondicional que siempre nos atrae. Te damos gracias por cada uno de los presentes y clamamos que tu palabra haya hallado cabida en los corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Ahora el hermano Sergio va. Antes de retirarte vamos a practicar una vez más ese himno y después cantamos un himno.